El contrabando. El contrabando es un delito fiscal y por lo tanto es un tema polémico hoy en día. Hola, soy Ángela Senatore. Vamos a hablar del contrabando en Bolivia, sus características, cómo afecta a cada uno de los bolivianos, el desempleo, reflejo del contrabando y las principales fronteras afectadas. Antes que nada, ¿qué es contrabando? El contrabando es el tráfico ilegal de mercancías sin pagar los pertinentes derechos de aduana, tipificado por ley. Es una de las prácticas humanas más antiguas que, claro, que con el pasar de los años y con las evoluciones que se observaron en algunos aspectos y campo, fue cambiando y evolucionando también hacia otros niveles, pero jamás desapareció. Bolivia, con una posición en el centro de Sudamérica y limitando con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, cuenta con extensa frontera que sobrepasan los 6.000 kilómetros de extensión, característica geográfica que la hace vulnerable al contrabando. La devaluación de las monedas en los países vecinos con Bolivia ha hecho que el contrabando en ese país se dispare. En 2021, a nivel global, estudios cualifican el contrabando en torno de 2.300 millones, cifra que representa aproximadamente 8% del PIB. El contrabando afecta a la economía, posterga la creación de empleo, una de las decisiones más importantes en el ámbito empresarial. Se refiere a la creación de nuevos puestos de trabajo. Los sectores vienen acompañados de una menor demanda de trabajo. El desempleo y la actividad informal es uno de los factores primordiales para que las personas se dediquen a esa actividad. ¿Cuándo y cómo afecta la economía del Estado? Como todos los años, la llegada de las fiestas de Navidad y la tradición de intercambiar regalos que trae asociadas demandas de mercados bien abastecidos de toda clase de bien de consumo, las fronteras bolivianas son vulnerables todo el año, pero durante el último trimestre del año, cuando más activas son las operaciones de internación ilegal de mercancías. La creación de la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando, Ley 1053, de 25 de abril de 2018, que tiene por objeto para la lucha contra el contrabando, endurecer las penas para quienes practican el contrabando con sanciones de hasta 14 de cárcel. También como consecuencia de la situación destaca recaudaciones fiscales menores y tasas de empleo más bajas en el sector productivo de Bolivia. Hola, soy Willy de la Camacho, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Oriente. Continuando con el tema, el contrabando en los países vecinos. La situación en Bolivia probablemente es igual que en la de los restos de los países, como en Brasil, como en Paraguay, como en Perú, Argentina o Chile. Bolivia pierde cotidianamente la guerra contra el contrabando debido a múltiples factores, no solo al bajo resguardo de las fronteras, ya que los países, al verse afectados por la pandemia, cerraron fronteras, provocando una desestabilidad económica y como reacción el incremento indiscriminado del contrabando en el país. En Brasil, el cierre de la frontera llegó a provocar el caos y la caída de su moneda, también incrementando el contrabando. Y en Perú, Chile, Argentina, Brasil y también en Bolivia, el cierre de fronteras provocó que se cerraran los mercados internacionales, afectando aún más la economía y como reacción provocando el incremento del contrabando. Tenemos muchos modos de operación de contrabando en Bolivia. En carretillas llevan el contrabando como cerveza y cruzan la quebrada internacional entre Argentina y Bolivia. Esto en el paso del Chorro, también entre la frontera argentina-Brasil, que es uno de los 40 puntos más, que hay en Yacuiba.
de ahí meten ilegalmente, ¿no? Y también tenemos entre Pocitos y Salvador Daza, que también es frontera de Argentina-Bolivia. Y las personas dicen que lo hacen por necesidad, cometen eso por necesidad porque necesitan un ingreso para mantener a sus hijos. Y la frase que más es que la gente pobre necesita algo de qué vivir, ¿no? Y por esa razón realizan estos tipos de actividades. Mi nombre es Sheila Stephanie Serrano Césped y yo les voy a hablar acerca del contrabando y la reactivación de las empresas. El contrabando afecta demasiado al país de manera directa, ya que los precios son demasiado difíciles de igualar. La diferencia entre los productos nacionales, los exportados y con los que entran por contrabando alcanza casi una diferencia del 87%. Según datos del Observatorio Económico de la Cámara de Industria y Comercio, el contrabando del país genera una pérdida de 2.300 millones de dólares al año. Las cifras representan la pérdida de 400.000 fuentes de empleo formales. El presidente de la CAM, Ramón Daza, indicó que el producto del contrabando que más ingresa al país son alimentos que generan una pérdida de 400 millones de dólares anuales. La ICANN estima que solo por el contrabando de ropa el país pierde 352 millones de dólares. La cuantificación del Centro Boliviano de Estudiantes Económicos muestran que el mercado informal de televisores, pantalla plana y celulares es de casi 576 millones de dólares por año. La aduana informó que en el primer trimestre del presente año, por la frontera de Bolivia con Perú y Chile, se incautó más de 200 vehículos indocumentados. Si no existiese el contrabando en Bolivia, la economía podría crecer entre 1 y 1.5% más, dice la institución. El contrabando es un virus tan perjudicial como el COVID-19 y llamamos a la conciencia de la población para que este mal pueda ser controlado. Consuman lo nuestro. ¿Cómo están todos? Mi nombre es María Belén Pérez Ceballos, estudio en la Universidad Nacional del Oriente, estoy en el 8º semestre. Yo les voy a hablar acerca de cómo afecta el contrabando a la economía. El contrabando genera precios que son muy diferentes a los de la venta nacional, generando impactos en este. Por ejemplo, los precios entre los bienes producidos por la industria nacional o los importados, que son legalmente, versus los importados por la vía del contrabando, son muy significativos, hay una gran diferencia entre ellos. Por lo tanto, el consumidor prefiere los precios más bajos del mercado, lo que hace que se desplace la producción de la industria nacional y las ventas de la industria de las empresas formales. En este sentido, el contrabando frena la reactivación de las empresas de los diversos sectores, generando entre un 30 y 40% de pérdidas en sus ventas. Esto es una información de CAINCO. Existe una gran diferencia entre precios del producto nacional versus el producto sustituto, o ya sea el mismo producto que es importado por la vía ilegal. Por ejemplo, para las empresas sucroalcoholeras, que son las empresas que producen azúcar, hay un 25% de diferencia entre el precio. Entre los lácteos hay un 18-38% de diferencia. Entre las bebidas del 27 al 30%. El contrabando genera un impacto, ya sea en la industria de los alimentos u otros rubros, y asimismo en el empleo. Por ejemplo, en la industria genera un impacto de 90 millones de dólares y un impacto en el empleo de 20.000 personas. El contrabando y asimismo las industrias, detrás de ellas existen varias otras empresas que se ven afectadas, porque una industria genera empleo, requiere de suministros, requiere de mueblería, requiere de publicidad, requiere de servicios de fumigación u otros. Entonces son varias las empresas que se ven afectadas, no solamente la industria. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que se ve afectada la energía, el financiamiento también, porque no hay una inversión, el transporte
ya que no hay servicios de gasolina o diésel. Por lo que podemos decir que el contrabando afecta a la economía y al empleo en la economía en su conjunto, como ya lo vimos hacia atrás. El contrabando posterga la creación de empleo, ya que el empresario no invierte y hay un freno en la reactivación. Como conclusión podemos decir que todos debemos estar unidos contra el contrabando. Muchas gracias. Mi nombre es José Luis Ledesma Herrera. En esta oportunidad les voy a comentar sobre el mapa del contrabando. Y sabemos muy bien que Bolivia es el corazón de Sudamérica, rodeado por diferentes países que son Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, surgiendo un problema como una pregunta: ¿cuánto daño produce el contrabando al país? Si nos damos cuenta, evidentemente, una millonaria suma de dinero evadiendo en impuestos para el Estado boliviano, actuando dolosamente por personas inescrupulosas que se dedican a esta actividad ilícita, que está penado por el Código Penal. Y sabemos muy bien que atravesamos una crisis mundial denominado el COVID-19, donde el mundo se paralizó y nos han obligado a los estados o países a cerrar las diferentes fronteras para su libre exportación. Pero hay personas inescrupulosas que se han dedicado buscando rutas alternativas para llevar productos, así como también artefactos de país a países. ¿Cuál es el contrabando? Ante todo esto, la policía no pudo hacer coto de ninguna índole, más al contrario, ha procreado o ha engrandecido el contrabando a nivel nacional, se podría decir, e internacional. Con eso podemos concluir y hacer algunas preguntas. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué las personas compran productos de contrabando? ¿Será posible su erradicación? La respuesta es sencilla. Los consumidores adquieren productos de contrabando porque alcanzan su mayor nivel de bienestar al adquirir la mayor cantidad de bienes al menor precio posible. En cuanto a la erradicación del contrabando, solo será posible cuando los aranceles de impuestos sean favorables a la realidad del pueblo boliviano. Actualmente, el pueblo boliviano sufre un gran golpe por la pandemia. Eso no quiere decir que vivenciamos hoy el contrabando, porque el contrabando es un acto que ocurre desde mucho tiempo, causando en los cofres públicos una pérdida irreparable, ocasionando desastres económicos como la falta de empleos formales, más estructura en la salud, educación y vivienda, porque bien sabemos que los impuestos que deberían ser recaudados y no lo son por causa del contrabando, dejan de ser destinados a esos sectores. Los impactos del contrabando en los países vecinos son extremadamente perjudiciales. La pregunta es, ¿qué podrían los países plantear para que el contrabando se erradicase? Es una incógnita que deberemos, como hoy, pensar, buscar soluciones para un problema tan grave que nos afecta a todos.